Buenas tardes a todos, encantados de tenerlos aquí, a todos los asistentes, muy bienvenidos. Los felicito por la elección que han hecho de asistir a este primer seminario abierto de perspectiva de género, una cuestión que hoy nos preocupa a todos y a partir de ahora empezamos a ocuparnos del mismo. En realidad, ustedes saben perfectamente bien que venimos trabajando en el ámbito de perspectiva de género desde distintos foros. Personalmente yo lo hice a partir del año 2018 en los encuentros de profesores. En el año 2019, en el encuentro de profesores, nos hemos dedicado exclusivamente al tema de perspectiva de género. Es una forzosa necesidad y por eso yo quiero reiterar mis felicitaciones a todos los que han elegido, a quienes han elegido estar en este seminario abierto, a la doctora Tarditi que ha tomado por su cuenta junto con Natalia Monasterolo elaborar todo este plan que verdaderamente ha significado una tarea ciclópea. Tenemos en este momento, de acuerdo a lo que me han informado, alrededor de 800 inscriptos. Quiero felicitarlos y reconocer toda la tarea de los moderadores, del moderador y de la coordinadora, la que van a seguir teniendo a lo largo de las horas sucesivas en que se va a desarrollar este planteo. La perspectiva de género la vemos ver en este momento como una cuestión de igualdad en el ámbito de los derechos, donde nosotros vamos a trabajar precisamente para tener la posibilidad de generar iguales oportunidades para todas las personas y van a formar parte, en definitiva, de lo que constituyen los derechos humanos fundamentales. Reitero, nada más contemporáneo que esto, y la calidad de este seminario verdaderamente hace que nosotros tengamos en nuestra facultad, que no podemos olvidar que pudo acreditar con el máximo de categoría, que es .6, que tengamos dentro de nuestra facultad, reitero, este seminario que es de carácter absolutamente abierto. La calidad de los expositores y los temas que se van a tratar, todos inherentes a perspectiva de género, permite decir que esta facultad no solamente se preocupó, sino que se ha ocupado verdaderamente con el más alto nivel de un problema verdaderamente acuciante como es el que vamos a tratar. Nuevamente felicito, reitero, a la doctora Tarditi, a la doctora Monasterolo, a la coordinadora Laura Guzmán y al doctor Martín Bertoni, que es el moderador, a todas las otras personas que han ayudado a que esto sea posible, a la Secretaría Académica, a través de la prosecretaria María Ruiz Yuri, que se ocupó personalmente del dictado de la resolución que aceptaba el dictado de este seminario. Con el éxito que se merece, que lo van a tener sin duda, yo por ahora dejo en manos de Laura Guzmán, que es la coordinadora, y les deseo el mayor de los éxitos nuevamente. Buenas tardes, muchísimo gusto. Hola, buenas tardes a todos y a todas, los saludo. Yo soy la coordinadora general de este seminario. Primero, agradecida por la participación que me han dado en este seminario. A título personal, para mí tiene mucho valor y nada más, lo único que quiero aclarar son unas cuestiones administrativas referente a cómo nos vamos a manejar en el seminario. El seminario cuenta con un aula virtual que ustedes pueden ver en el mismo YouTube, en la parte de abajo, el link, igual se les envió un mail con todos los datos para acceder a esa aula donde se va a cargar toda la información relativa al seminario, ¿sí?
ya sea PDF o PowerPoint, Prezi, lo que compartan los y las expositoras de este seminario. Y después, por otro lado, el tema de la asistencia, que muchos estuvieron preguntando por ese tema, también se toma por aula virtual. Ustedes tienen que entrar al aula virtual en algún momento que dure este encuentro. Esa es la manera de acreditar la asistencia para todos aquellos que quieran un certificado. El certificado, hay doble certificación, la de simple asistente, que se acreditará, digamos, haber cumplido el 80% de los encuentros, y si no, hay otra certificación con evaluación, que además de la asistencia requiere realizar un trabajo, que también se lo publicaremos por aula virtual oportunamente, pero les adelanto que va a consistir en realizar una nota fallo, una nota de doctrina, ¿sí? O tomar como base algún medio audiovisual, como puede ser una película, una serie, un documental, de un listado que le vamos a pasar, que tiene, digamos, relación con la temática que venimos a tratar acá. La certificación, bueno, queríamos agradecer acá a Juan Díaz, el prosecretario de graduados. Con ellos se encargan de todo el tema de la certificación, así que se pueden, también en YouTube están todos los datos para comunicarse con ellos. Les agradecemos un montón. Y lo último que tengo para decirles es que, bueno, hoy contábamos con 2 expositoras, que ya el moderador, el doctor Martín Bertone, se la presentará, pero quería avisarles que una de ellas, lamentablemente, por problemas de salud no puede estar, la doctora Maite Rovidou, pero lo que vamos a hacer es que ella se comprometió en grabar la clase de manera asincrónica, es decir, antes del próximo encuentro lo vamos a colgar en el aula virtual y ustedes podrán verlo. Así que ahora, sin más, le doy la palabra al moderador de hoy, el doctor Martín Bertone. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Me toca el honor de presentar a la doctora Gloria Marina Pastén, quien ha desarrollado una gran tarea académica y científica, tanto en la docencia universitaria de la Universidad de Buenos Aires como en la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Ha sido ponente y conferencista en actividades nacionales e internacionales y autor y coautora de libros y artículos de doctrina vinculados a la especialidad. Hoy la doctora nos va a acompañar con la presentación del tema Principio de Igualdad y No Discriminación, Capacitación y Prevención. Son temas trascendentales. Doctora, el auditorio es suyo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Lamento estos problemas tecnológicos, que yo también los tengo porque, bueno, nos trae muchas complicaciones, así que ya han sido dadas todas los pedidos de disculpas, y lo que yo quiero decir es que fue un impacto para mí escuchar al principio, cuando la coordinadora general decía que hay una expositora que no va a poder estar presente con ustedes, así que yo me siento huérfana, me siento muy huérfana. Bueno, pero primero y antes que nada quiero hacer un especial agradecimiento a la doctora Tarditi, a la doctora Monasterolo, eh, a Laura Guzmán, la coordinadora general, y a Martín Bertone, que es el moderador y que ha hecho una excelente presentación. No sé si merezco tanto, pero bueno, han sido sus palabras muy loables. Y bueno, a la Facultad de Derecho de esta prestigiosa universidad, que me brinda un espacio para poder compartir con ustedes. Bueno, vamos a comenzar. Ustedes saben que la perspectiva de género como forma de construir y enseñar el derecho, que es en realidad la consigna de este primer módulo, me indujo a reflexionar y a preguntarme de qué manera incorporar a la perspectiva de género para poder comprender las diferencias entre hombres y mujeres, no solamente por estar determinadas por la sexualidad,
sino también por la relación que existe entre los roles asignados social y culturalmente a cada persona, y que se basan generalmente en la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o en papeles estereotipados que se asignan a los hombres y a las mujeres. Por supuesto que esta disertación va a ser sumamente insuficiente y parcializada porque es una temática muy compleja, es muy amplia y difícil de abarcar, pero considero que es una forma de incursionar en las obligaciones internacionales asumidas por el Estado, y en este caso me voy a direccionar solamente respecto de la capacitación y la prevención, como bien señaló Martín Bertone. Voy a compartir la pantalla, en que tengo que buscar acá, y espero que lo pueda ver, compartir. Ahí estamos. Le diría a Martín, por favor, que me diga si se está viendo. Sí, se ve adecuadamente, Gloria. ¿Se ve perfecto? Bueno, muchísimas gracias. Salí airosa, por lo menos de esta. Bueno, miren, en la primera presentación que voy a hacer me voy a referir a algunos antecedentes que tal vez nos ilustren acerca de lo que acabo de señalar. Voy a hacer referencia a algunos de los antecedentes de documentos internacionales que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial y que marcan el intenso desarrollo a partir de esa etapa de los derechos humanos fundamentales. Por ejemplo, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Declaración Americana de los Derechos, y la Declaración, Universal de los Derechos Humanos, que ambas son de 1948, establecen los derechos esenciales de las personas. Perdón, porque me perdí acá. Como les decía, estos dos instrumentos internacionales que a partir de 1948 establecen los derechos esenciales de las personas, se integran correlativamente con los deberes en cabezas de las personas físicas hacia la sociedad y hacia la familia. Y en ambos casos, y acá hay una particularidad que después los vamos a ir desarrollando, se proclama que todos los hombres nacen iguales y libres en dignidad y derechos. Particularmente la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General proclama que el ideal común de los pueblos y las naciones consiste en realizar el mayor esfuerzo para promover mediante la enseñanza y la educación el respeto a esos derechos y libertades. Y ya en 1969, la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial, se comprometieron estos Estados miembros a tomar medidas inmediatas y eficaces, especialmente en las esferas de la enseñanza, la cultura, la educación, para combatir los prejuicios que conduzcan a la discriminación racial. Pero fíjense qué interesante, en la Convención Americana de Derechos Humanos, que ustedes conocen como el Pacto de San José de Costa Rica, entró en vigor en 1978, hay una enorme diferencia con esos instrumentos que les he mencionado anteriormente. Acá vamos a poder observar, por supuesto, muchos aspectos, pero yo me voy a limitar a dos. El primero, porque la Convención estableció genéricamente los deberes y obligaciones de los Estados. Y de esta manera construyó la base para determinar la responsabilidad del Estado o de los Estados a nivel internacional. En los primeros artículos de la Convención Americana se dejó con mucha claridad establecido, por supuesto, las obligaciones de respeto y de garantía de los derechos humanos fundamentales, agregando
sin discriminación. El segundo aspecto al que me quiero referir es respecto del artículo 26. La Convención no contiene una norma específica relacionada con obligaciones educativas en materia de derechos humanos y género. Pero cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos debió decidir acerca de estas cuestiones, acudió a este artículo 26, que consagra el principio de progresividad y la plena efectividad de los derechos que derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación y cultura. Si bien esta norma, y me refiero al artículo 26, había sido cuestionado por la doctrina y por la jurisprudencia, y porque se consideraba que era meramente programática, a partir del año 2009, el Tribunal Internacional le ha dado contenido y le ha dado operatividad, especialmente en casos de violencia de género. Y la Corte ha expresado en este sentido que esos derechos que enuncia el artículo 26 de la Convención están sujetos a las obligaciones generales que están contenidas en los primeros artículos de la Convención Americana, que establecen el respeto y las garantías de los derechos humanos fundamentales. Y entonces la Corte Interamericana insiste en la necesidad de que el Estado cumpla en debida forma el deber de diligencia y adopte políticas integrales que comprendan la capacitación en derechos humanos y la formación en género. A modo de ejemplo, les quiero mencionar estos dos casos. Este caso Campo Algodonero, que debe ser muy conocido, todos los conocen, que es del año 2009, condenó al Estado mexicano por los femicidios de Ciudad Juárez. Y el otro caso, que es Rosendo Cantú versus México, del año 2010, se trató de una joven mujer integrante de una comunidad de pueblos originarios que fue violada y torturada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo un análisis pormenorizado del deber de diligencia del Estado, de las obligaciones de respeto y garantía, artículos 1 y 2 de la Convención Americana, y dentro de esta, el deber jurídico de prevenir razonablemente la violación de los derechos humanos, investigar, sancionar y reparar. En estos dos casos, además de las reparaciones económicas, la Corte Interamericana dispuso medidas diferenciadas con relación a la obligación de implementar programas y cursos permanentes de educación y capacitación en derechos humanos y género como derechos de las personas humanas protegidas en el artículo 26 de la Convención. Un aspecto relevante que yo señalo, que tiene que ver con el artículo 2 de la Convención Americana y que se repite en los instrumentos que voy a citar en la placa que sigue, es la obligación jurídica internacional que tiene el Estado de adoptar disposiciones de derecho interno, medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades. Acá tenemos a la CEDAW, no podemos decir que no la conocemos, todos la conocemos, la hemos estudiado y la hemos leído. Pero esta convención, lo que yo quiero destacar, es que también marca una enorme diferencia con los instrumentos anteriores, pues aquí la protección y las garantías se dirigen específicamente a la mujer. El Estado argentino, que la ratificó y que además, ustedes saben, goza de jerarquía constitucional, asumió la obligación jurídica de adoptar las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, dirigidas, como en el caso anterior, a tornar efectivos los derechos y libertades. Pero aquí es más intensa. Expresamente ordena que esas medidas que se adopten modifiquen o deroguen leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer.
De la misma manera que la Convención Americana tampoco tiene una norma específica que se refiere a la educación y a la capacitación. Sin embargo, las recomendaciones generales que emite el órgano de control, que lo están viendo acá en la placa, el valor de las recomendaciones, si bien ha sido cuestionado en la jurisprudencia, en cualquier caso, ya sea que se los considere como instrumento de derecho blando o flexible, o se les asigne el carácter vinculante, aclaran el alcance y el significado de las normas de esta convención. En este sentido, la Comisión ha dictado recomendaciones generales con el objetivo de instar a los estados a adoptar medidas para educar y para capacitar a las personas como herramienta para lograr la plena aplicación de la Convención, y con ello la eliminación de los prejuicios y prácticas corrientes que implican impiden, mejor dicho, la palabra es impiden, la plena aplicación del principio de igualdad y de no discriminación contra la mujer. Y vinculado a la capacitación y al deber de prevención, ustedes van a poder observar en esta placa estas recomendaciones que les voy a señalar. Y van a ver que históricamente, fíjense que son varios espacios temporales, de qué manera se va ampliando el campo de las personas a las que debe dirigirse la capacitación y la educación. Una de ellas, la primera, es la recomendación número 3 de 1987, que insta a todos los estados, es muy cortita esta, lo que dice es lo siguiente: insta a todos los estados partes a adoptar de manera efectiva programas de educación y divulgación que contribuyan a eliminar prácticas y prejuicios que obstaculizan a la mujer el ejercicio pleno del derecho a la igualdad. La Recomendación General número 19 de 1992, que es anterior a la Reforma Constitucional de 1994, con el objetivo de proteger a la mujer, su integridad y su dignidad, y además de cualquier tipo de violencia, considera indispensable la capacitación a la magistratura, a los funcionarios y funcionarias judiciales, a todas aquellas personas que componen el orden público, digamos la seguridad pública, y también toda persona encargada de aplicar la ley. Acá, cuando se habla de aplicar la ley, estamos hablando de leyes, de normas jurídicas, de normas administrativas, también, ¿por qué no? El paso del tiempo y los informes de los estados, que no reflejaban siempre la realidad de lo que ocurría en sus países, al igual que otras recomendaciones, dio lugar a que la al dictado de la Recomendación General número 35, que ven en la placa, que es del año 2017, donde se recordó a los estados la necesidad de ofrecer una educación y una formación obligatoria, periódica y efectiva a las personas que integran. Y acá vean la amplitud: los poderes judiciales y legislativos, quienes ejercen la abogacía, funcionarios y funcionarios, quienes se encargan de hacer cumplir la ley, incluidas las personas que integran la medicina forense y quienes se desempeñan en el ámbito de la salud. Es decir, que con excepción de la Recomendación General número 35, que es posterior a la reforma, pero las anteriores son instrumentos internacionales que consideraron indispensable la dignidad y el valor de la persona humana, la protección a la mujer y la igualdad con el hombre. Y allí se establecieron obligaciones jurídicas en cabeza del Estado consistente en adoptar medidas de prevención materializadas, entre otras, en programas de capacitación, mecanismo de denuncia, protección, investigación y sanción, para que toda persona, como originariamente sostuvo esos instrumentos que yo les comenté al principio, de 1948, que proclamaron que las personas nacen libres en igualdad de derechos y en dignidad,
gocen de todos aquellos derechos que estos documentos internacionales garantizan, y enfatizando aún más respecto de la mujer, al comprobarse históricamente que seguía siendo objeto de importantes discriminaciones. En términos similares, esta convención, que seguramente también la conocen, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Belén do Pará, que fue ratificada por un Estado argentino. Ustedes saben que su jerarquía es superior a las leyes. Vean qué interesante que desde su propio título, y ya estamos en, digamos, en 1994, en la década de los 90, alude al deber de prevención. Y aquí el Estado se comprometió a adoptar en forma progresiva medidas específicas, inclusive programas para fomentar la educación y la capacitación del personal en la administración de justicia policial y personas encargadas de la aplicación de la ley. Sigue de alguna manera la Convención de Belén do Pará el desarrollo llevado a cabo por los órganos de control en las recomendaciones generales que acompañan a la CEDAW. Y también respecto de todas aquellas personas a cuyo, digamos, a cuyo cargo está la aplicación de políticas de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer. Esta convención se vincula, pienso yo, o sea que le encuentra una relación muy íntima con la Convención Americana, pues de esta última nacen obligaciones genéricas para los estados, pero de Belén do Pará surgen aquellas que son específicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y precisamente en el caso Campo Algodonero, que ya se los he citado, la Corte Interamericana acuñó un nuevo concepto acerca de la responsabilidad estatal y el deber de diligencia. Allí expresó la Corte Interamericana que en un contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales le imponen al Estado una responsabilidad reforzada. O sea, que a la luz de la interpretación de los organismos internacionales respecto, digamos, de esos instrumentos jurídicos, se construyó un estándar superior del deber de diligencia para los casos de violencia contra la mujer. Bueno, ustedes saben que en el currículum que leyó Martín, surge que yo soy especialista en derecho del trabajo. Me asusta un poco hablarle al mundo, digamos, al universo de personas que asisten y que tienen una tendencia en derecho penal, pero este enfoque está dirigido a todas las disciplinas. Por esa razón, y continúo con mi exposición, en los pronunciamientos de la Corte Interamericana, y en el caso de la prevención, se sostiene la necesidad de instrumentar medidas integrales que prevengan los factores de riesgo y que comprendan, por ejemplo, como estas medidas especiales integrales, la revisión de las normas, de las prácticas, las leyes, de las prácticas, las políticas públicas, y que se adopte, si es necesario, una nueva legislación para eliminar esas situaciones fácticas o de iure que impactan discriminando a las mujeres y a otros grupos vulnerables, para fortalecer las instituciones y darle respuesta efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Bueno, acá yo hice, bueno, siempre lo presento de esta manera, que agrupo lo que para mí, ustedes podrán agregar otras normas de su especialidad, lo que significa el estándar internacional y nacional de protección a la mujer. Está formado, por supuesto, por la CEDAW, las recomendaciones, yo he mencionado algunas, hay muchísimas más,
la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la violencia contra la mujer, la he mencionado, y ahora me voy a detener, porque no puede ser de otra manera, en una norma que es para el derecho del trabajo. Me refiero al convenio 190 y la recomendación 206, que ha sido, hace muy poco ha sido ratificado, pero la ratificación está en la ley 27.580. Por ese hecho, por haber sido ratificado, este convenio internacional tiene también una jerarquía superior a las leyes. Y también prevé acciones específicas en materia de capacitación que recaen en cabeza del Estado, destinadas a proporcionar, desarrollar y garantizar a organizaciones empresariales y sindicales herramientas y actividades de educación, formación y sensibilización sobre cuestiones de género. Y la recomendación 206, que también les quiero aclarar, hay algunas disidencias en cuanto al valor de las recomendaciones, sugiere la necesidad de formación sobre las cuestiones de género a la magistratura, a quienes integran los cuerpos policiales, al Ministerio Fiscal y otros funcionarios y funcionarias. Yo les quiero decir que en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo, la igualdad y la prevención son normas recurrentes, son temas, mejor dicho, recurrentes en las normas que adopta principalmente en algunos convenios que ustedes también habrán oído, que son sobre discriminación y empleo, igual remuneración, salud y seguridad del trabajo, donde existen cláusulas que obligan a los estados, en el marco del deber de diligencia, a dictar normas y promover programas de educación para, por supuesto, la igualdad de trato y oportunidades y combatir y eliminar la discriminación. La regla de Brasilia, ustedes también seguramente la conocen, en la actualización del año 2018, nuestra Corte y muchas provincias han adherido a estas reglas por considerarlas herramientas sumamente valiosas para garantizar el acceso a la justicia. Hago un paréntesis. La educación y la capacitación no puede ser separada del acceso a la justicia. Esto, es decir, no podríamos instalar un camino sin capacitación para mejorar el acceso de las personas vulnerables y de todas las personas para acceder a la justicia. Bueno, estas normas promueven eso, el efectivo acceso a la justicia de las personas vulnerables para la defensa de sus derechos, y en el capítulo que dedica a la eficacia de las normas, indica la necesidad de adoptar iniciativas tendientes a suministrar una adecuada formación a todas las personas del sistema judicial, vinculando, como les acabo de decir, a la educación y a la formación con el derecho de acceder a la justicia. Bueno, en sentido similar, hay dos normas que han sido dictadas, a mi modo de ver, en cumplimiento del cumplimiento debido de las obligaciones y deberes asumidos por nuestro Estado a nivel internacional. La ley 26.485, que alude también a la protección integral y alude, es la norma para proteger en forma integral a todas las mujeres. Y en su título también, en su introducción, se refiere a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y contempla dentro de su articulado las acciones prioritarias que deberán desarrollar distintos organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y a su vez, dentro de los organismos pertinentes, brindar capacitación permanente, formación y entrenamiento en la temática de género, con un piso mínimo vinculado a los instrumentos nacionales e internacionales y dirigido a las personas que integran el ámbito de la justicia, las fuerzas policiales de seguridad y las Fuerzas Armadas también. Y la ley 27.499, que también ustedes la conocen, se trata de la capacitación obligatoria en género. Las provincias, todas las provincias han adherido a esta norma,
y el objetivo es lograr una formación que aborde en forma integral la perspectiva de género. En síntesis, quiero llevar a cabo una síntesis de estas primeras presentaciones. Con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, existía un modelo internacional de protección a las personas. Primero estableció sus derechos y deberes y posteriormente instaurando las obligaciones jurídicas del Estado. Lo interesante es que ya en 1948, desde el ordenamiento jurídico internacional, se consideró a la capacitación y la educación como el camino adecuado para prevenir y combatir los prejuicios y eliminar la discriminación. Todo esto tendiente a hacer efectivo el derecho a la igualdad. Aun cuando en esa época estábamos en presencia de una norma que postulaba la igualdad jurídica, expresamente la consagra la Convención Americana en el artículo 24, y la particularidad que nuestro derecho se proclama en el artículo 16, lo cierto es que a partir de la reforma de 1994 se origina un nuevo paradigma, recogiendo la experiencia internacional, la doctrina y la jurisprudencia, y alejándose de una igualdad formal prevista en las normas para enfocarse en una igualdad material e inclusive con el desarrollo de posturas vinculadas a la igualdad como no exclusión de los grupos vulnerables. Cuando hablo de grupos vulnerables, me estoy refiriendo a las cuestiones de género, me estoy refiriendo a la mujer, a los grupos LGBTI, y a todas aquellas personas con discapacidad, los niños, las niñas y los adolescentes. De manera que estas cuestiones de prevención y capacitación que comienzan a vislumbrarse con mayor intensidad a partir de establecerse esas obligaciones jurídicas internacionales, ingresan en el marco del deber de diligencia del Estado argentino. No voy a abundar sobre este tema, pero solamente quiero recordarles que la primera obligación del Estado es respetar los derechos humanos junto a la de garantía. Y de esta obligación de garantía deriva el deber jurídico de prevenir razonablemente la violación de los derechos humanos. Pues, si es necesario, se investigará con seriedad, se juzgará y se reparará. Y aquí agrego que siendo este un seminario de derecho penal, el deber de diligencia lo vi perfectamente consagrado en la ley 27.000, que la tengo por acá, si no se me perdió, en la ley 27.372 de derechos y garantías a las víctimas de violencia. Seguramente ustedes la conocen, no en mi caso. Pero la menciono porque aun cuando en la norma no se alude a una capacitación en materia de género, entre los principios rectores se alude a reconocer y garantizar el derecho de las víctimas del delito y violaciones a derechos humanos, y establece acciones y mecanismos para que todas las autoridades cumplan, y acá viene la obligación de prevenir, investigar, sancionar el delito y lograr la reparación de los derechos. Naturalmente que el incumplimiento a obligaciones jurídicas internacionales, ustedes lo saben, genera que el Estado pueda ser responsabilizado, juzgado y condenado por un hecho considerado internacionalmente ilícito. Y recordemos también que a partir de la reforma constitucional de 1994 se sometió nuestro Estado voluntariamente a un orden legal y asumió obligaciones hacia todas las personas bajo su jurisdicción, además de aquellas que se refieren específicamente a eliminar la violencia contra la mujer. Y además, siempre lo destaco, que la capacitación en género no es una elección ni un acto meramente voluntarista,
sino que es un mandato constitucional que surge a partir de la reforma de nuestra Constitución y que se inserta en lo que nosotros llamamos bloque federal constitucional. Bueno, en estas placas que les voy a pasar, las voy a pasar muy rápidamente, no sé cómo estoy de horario, bien. Por si me falta algún documento, bueno, ustedes sabrán disculparme, podrán advertir la normativa internacional con rango constitucional que consagra este principio de igualdad y no discriminación e implica naturalmente la prohibición de discriminar en razón del género. Forma parte, como les dije, del bloque federal constitucional, y les voy a pasar las otras, donde tenemos las normas que consagran el principio, y en esta última ustedes van a ver en los últimos 2 párrafos, 2 normas, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, la Convención de Belén do Pará y los convenios de la OIT, que son normas que no tienen la jerarquía constitucional, pero al ser convenciones internacionales y ratificados por nuestro Estado, tienen jerarquía superior a las leyes. Lo mismo pasa con los convenios de la OIT. Bueno, a partir de este corpus, digamos, iuris normativo internacional, yo deseo poner énfasis en algunas cuestiones. Y espero que sepan disculpar los enormes saltos temporales que realizo, pero que tiene por objetivo señalar documentos internacionales y nacionales de los que no podemos prescindir. Por ejemplo, perdón, me tomo un pequeño respiro. Yo sé que se está grabando y pido disculpas. Por ejemplo, les decía que cobra importancia la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana del año 2003 sobre personas migrantes indocumentadas. ¿Por qué digo que es importante? Esto consistió en varias consultas que realizaron los estados mexicanos a la Corte Interamericana referida a la condición jurídica y los derechos de las personas migrantes indocumentadas. Y entre esas consultas había una que estaba referida al carácter que debía asignársele al principio de igualdad efectiva y de no discriminación en el orden internacional, y si dentro de este contexto podía ser considerada como la expresión de ius cogens. La Corte, por unanimidad, sostuvo la obligación general de respetar y garantizar los derechos humanos y suprimir medidas y prácticas que restrinjan un derecho fundamental. Y respecto de este principio de igualdad y no discriminación, indicó que forma parte del derecho internacional, que este derecho está revestido de carácter imperativo y que ha ingresado en el dominio del ius cogens, que es aplicable por todo Estado, independientemente de que haya o no suscrito un tratado, generando obligaciones que vincula a todos los Estados con respecto a terceros, e inclusive, aun cuando un hecho ilícito no resulte imputable directamente al Estado, por ser obra de un particular o no haberse identificado al victimario, acarrea la responsabilidad del Estado por la falta de la debida diligencia. Posteriormente, la Corte se expidió en este caso, Yacama con Nicaragua, en el año 2005, que se refiere a la responsabilidad, en este caso se trató la responsabilidad internacional del Estado de Nicaragua por la exclusión de una organización indígena, Yacama, de participar en unas elecciones municipales en la que no pudo hacerlo a raíz de que existía una norma electoral que impedía la participación de este tipo de organizaciones y solo podía hacerlo por intermedio de partidos políticos. La Corte sostuvo en iguales términos lo expresado en esta opinión consultiva acerca del ingreso de este principio al dominio del ius cogens,
y la obligación de los estados de no introducir o de eliminar en su ordenamiento jurídico regulaciones discriminatorias y a la par combatir esas prácticas y establecer normas y otras medidas que reconozcan y aseguren la efectiva igualdad ante la ley de todas las personas. Y este desarrollo de la Corte Interamericana, que lo hace en la opinión consultiva y en ese fallo, y por supuesto en muchísimos más, yo tomé este que me pareció el más cercano, nuestra Corte lo desarrolla en el caso Álvarez con Cencosud del año 2010, donde la empresa demandada había asignado una categoría a estos trabajadores con la intención de desplazarlos del convenio colectivo, o sea, de los beneficios del convenio colectivo. Cuando ellos pretendieron afiliarse al sindicato de actividad, los rechazaron porque no gozaban de la categoría como para incorporarse. Crearon un sindicato, cuando la empresa se enteró, los despidió. Entonces allí la Corte constató un supuesto de discriminación en razón de la actividad sindical y aplicó la ley 23.592, ordenando la reinstalación de las personas despedidas y también una compensación económica. Entonces, de igual manera, y acá con letra, digamos, y pluma de la Corte Suprema, sostuvo que el principio de igualdad y no discriminación, de la misma manera que lo hizo la Corte Interamericana, alcanzó el nivel de máxima consagración. Pertenece al derecho internacional general aplicable a todo Estado y es tan fundamental que los Estados no pueden derogarlo ni dejar de aplicarlo, y que a la luz del corpus iuris de los derechos humanos, el contenido y los alcances de las facultades del empleador y la discrecionalidad de su ejercicio, por más amplios que hipotéticamente pudieran ser, en ninguna circunstancia y en ningún lugar podrían dejar de estar limitados por el inquebrantable, así dice la Corte, respeto de la dignidad de la persona trabajadora. Perdón, me fui al final, me salteé de unas varias, así que vuelvo para atrás, disculpen. Acá. A propósito de las consignas que puse en esta placa, unas poquitas palabras, porque en realidad lo que interesa, es decir, yo he tratado de enfocarme en la capacitación y en la prevención, y voy a hacer unas reflexiones en un momento. Pero quería destacar estas cuestiones. Recordar que en nuestra Constitución, en los artículos 16 y 20, establecen con carácter general la igualdad jurídica que se aplica a todas las personas y de la misma manera que lo hace la Convención Americana en el artículo 24. Se aplica estos principios jurídicos respecto de todas las personas sin distinguir los efectos. Pero ustedes saben que la jurisprudencia desarrollada desde hace mucho tiempo por la Corte Suprema sostiene que este principio es el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que incluyan a uno de los que se les confiere a otros en igualdad de circunstancias. O sea, que la igualdad constitucional no afirma que todas las personas son iguales, aun cuando los primeros documentos internacionales expresan que todas las personas nacemos libres e iguales. Claro, naturalmente, todos nacemos de la misma manera, pero a partir de tal hecho aparecen circunstancias que nos distinguen, como la raza, el sexo, la nacionalidad, la religión. La norma constitucional, entonces, no implica que todas las personas debemos ser tratadas de idéntica manera y tampoco impide que se realicen distinciones. Pero de ocurrir distinciones, estas deben ser sobre la base de criterios razonables, ustedes ya lo saben, y el tratamiento debe ser igual para todas las personas y cuando se encuentren en igualdad de condiciones. Es decir, pueden existir diferencias de trato que pueden ser legítimas siempre y cuando no constituyan un menoscabo al pleno ejercicio
sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Quiero decirles que, para redondear un poquito, que la discriminación no constituye una simple diferencia o un trato desigual. Se caracteriza por la hostilidad y la persecución. Se funda en motivos prohibidos como aquellos que responden a rasgos personales e inseparables de la persona o derivados de otras condiciones, prejuicios y estereotipos por el cual miembros de un grupo son considerados como seres inferiores y no como diferentes. Y esto se puede advertir en normas jurídicas, administrativas o de cualquier índole y también en situaciones fácticas. De allí que los instrumentos internacionales ordenan la adopción de medidas especiales de equiparación, y aquí una pequeña referencia: cuando puse medidas especiales, me refiero por un lado a las medidas de acción positiva que consagra el artículo 37 y el 75, inciso 23 de la Constitución. Sumemos que la Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación racial fue la primera que consagró estas medidas especiales para garantizar precisamente la igualdad real de oportunidades y de trato para todas las personas sin distinción de raza, color o linaje, y luego se repite en la CEDAW, aunque dirigidas especialmente a la mujer. Bueno, pensé en medidas especiales por algunas de las cuestiones que les voy a comentar ahora. Yo comencé por la segunda parte del título de esta disertación deliberadamente y atendiendo a la consigna del seminario, la perspectiva de género para construir y enseñar el derecho. He mencionado así muy rápidamente conceptos que son básicos de igualdad y discriminación solamente con el objetivo de rescatar y resaltar que el principio fundamental de los derechos humanos, cuya esencia es la dignidad y el desarrollo pleno de todas las personas, implica también el derecho, el reconocimiento al derecho a ser diferentes. Mi intención ha sido centrar vuestra atención en el cumplimiento por parte del Estado de las obligaciones jurídicas internacionales de respeto y garantía que surgen de nuestro propio bloque federal constitucional. Y en ese contexto es deber del Estado instrumentar medidas de prevención, es decir, actuar en forma diligente y razonable y con perspectiva de género como herramienta para el análisis social. Y que esas medidas además deben ser integrales. No podríamos llevarlas a cabo, elaborarlas o proyectarlas sin una formación y una capacitación en derechos humanos en género. Y esa capacitación transversalizada a cualquier especialidad, cualquier campo del derecho, permite adquirir competencias que, si bien el punto inicial consiste en el conocimiento normativo, no se agota en este conocimiento. Requiere que adquiramos habilidades interdisciplinarias que cuestionen la discriminación, ya sea en las normas o en los hechos, y de esa manera generar estrategias para lograr modificaciones estructurales en el tejido social, particularmente la mirada en las relaciones, en la existencia de relaciones de poder asimétricas que favorecen a los varones y mantienen la subordinación de la mujer. Les decía que cuando mencioné en la placa las medidas especiales, no solo pensé en las MAP, es decir, en las medidas de acción positiva, sino en otras medidas que pueden construirse desde los poderes del Estado nacional, provincial o municipal, pero también de organismos privados y desde instituciones educativas en cualquier nivel, que pueden concretarse, por ejemplo, en protocolos, en manuales de buenas prácticas, en campañas publicitarias. En definitiva, la capacitación, educación y formación en género responde a un mandato constitucional, es indispensable
para cumplir la obligación jurídica de garantía del que se desprende el deber de prevención. Yo les voy a, para que ustedes puedan ver cómo transversalizar estos conocimientos, adquirir estas habilidades, se proyectan en el campo civil, en el campo laboral, en el campo penal, en las distintas especialidades. Me tomé, digamos, hice una especie de jurisprudencia temática, y acá les he puesto algunos fallos que he comentado así muy rápidamente, y ustedes van a ver obligación de respeto y garantía, van a ver la violencia familiar en María de Peña contra Brasil, que todos lo conocen, la violencia de género, el deber de diligencia del Estado, que está perfectamente, y yo aconsejo una lectura profunda de Campo Algodonero. Otra jurisprudencia temática dedicada a la violencia y la diversidad, los grupos LGBTIQ+, y los estereotipos. Hay un desarrollo muy interesante de los estereotipos en Atala Riffa con Chile, el caso de una señora que era lesbiana, es lesbiana. La fecundación in vitro, el derecho a la vida, Artavia Murillo, también es un fallo muy interesante para leer. La explotación laboral en el campo del derecho del trabajo y la prohibición de la esclavitud, el deber de diligencia, muy desarrollado en este caso de Hacienda Brasil Verde versus Brasil. Y bueno, yo no puedo dejar de lado mi especialidad, y les puse unos fallos que se refieren a la igualdad de categorías, pero recuerden, por ejemplo, que Fernández Estrella con Sanatorio Güemes, allí fue un caso donde se desarrolló con mucha solvencia el tema del principio de igualdad en las remuneraciones. La discriminación normativa, un caso que ustedes deben conocer, aquí no. Se declaró la inconstitucionalidad de una norma que impedía a los trabajadores trabajadores y trabajadoras acceder a las indemnizaciones civiles. El estándar probatorio, Pellicori, lo doy por reconocido, y después las categorías sospechosas y medidas de acción positiva. Yo considero que los dos, el último fallo es muy parecido a Cisneros, pero creo que los dos primeros fallos tienen una elaboración imperdible, que se refiere a las categorías sospechosas, digamos, ese listado que existe en los documentos internacionales y que son categorías prohibidas, y a veces cuando una persona, en el caso de la mujer, reúne factores que la vulneran, ser mujer, de ser de una comunidad originaria, encontrarse en una situación de pobreza, todas estas cuestiones que se logran, digamos, que dan paso y lugar al tema de las categorías sospechosas como un sistema para valorar las pruebas, y que está también muy explicado en el caso Cisneros y en el caso Pellicori. Bueno, yo pienso que con esto, y les quería contar algo, como último, porque me imagino que estarán ya huyendo, espero que no se hayan ido, y que me regalen 2 o 3 minutos más, porque les quería contar lo siguiente. Vieron que mencioné la ley 27372 de derechos y garantía de las personas víctimas de delitos, y que les dije que, bueno, cuáles son los objetivos y los principios rectores de esa norma. Bueno, tiene una última norma que invita a las provincias y a la ciudad autónoma a readecuar la legislación procesal para garantizar en sus jurisdicciones los derechos de las víctimas que la ley reconoce. Y hoy leí que en el boletín oficial se publicó de Córdoba la ley 10.753, que ha creado el fuero penal en violencia de género. Entonces yo quiero darle la bienvenida a esta decisión y celebrarla. Yo pienso que implica que contará con personas formadas y capacitadas para abordar esta temática, que la Universidad Nacional de Córdoba está trabajando muchísimo
creo que lo dijo a la presentación María Cristina Barbera de Rizzo, es decir, todo el esfuerzo y el enfoque que están dando en estas cuestiones. Ahora, yo me hago estas preguntas. Cuando leemos la ley 27372 desde mi ignorancia, porque no es mi especialidad el derecho penal, pero yo lo traslado a mi materia, lo traslado al derecho del trabajo. ¿Cómo le informo los derechos a las víctimas? ¿Cómo le informo cuáles son sus facultades? ¿Cómo le digo que puede participar en el proceso? ¿Cómo evito revictimizarla? ¿Qué herramientas puedo utilizar para adoptar medidas para prevenir, abordar y tratar la violencia de género? Yo pienso que todas estas respuestas se encuentran en la capacitación, que a mi modo de ver es el primer paso para la prevención y camina de la mano. Bueno, gracias por la atención dispensada. Y espero no haberme excedido, porque creo que ya, no sé a qué hora empecé, mi celular está como loco llamando que ya he terminado. No, estimada Gloria, Entonces, la disertación ha sido dentro del tiempo estipulado, muchas gracias, muy amena. Y paso, si me permites, a hacer las preguntas que se han recepcionado a través del chat de YouTube, ¿sí? Dentro de las preguntas, una de ellas es esta necesidad de capacitar en perspectiva de género como parte de una posición feminista. La pregunta consiste: ¿cómo debería diseñarse esta formación a modo de bloques, de líneas dirigidas a sectores determinados, de forma transversal? mire, yo ahí hay algo dijo al principio de una posición feminista. Mire, yo si entiendo por feminista, si me entiendo yo por feminista, en realidad lo soy porque defiendo el derecho de las mujeres y defiendo la integridad y la dignidad de las mujeres. ¿Cómo deben ser los cursos? Los cursos entrarían dentro de lo que se llama las medidas especiales. Deben ser cursos integrales y deben ser cursos interdisciplinarios, deben ser transversales y además continuados. O sea, no es que yo hago hoy un curso y con eso salí con un certificado y vuelvo a actualizarme de acá a 6 meses. Yo creo que acá debe ser una capacitación que persista, que sea continuada, que se extienda en el tiempo y que me permita actualizarlo. Es algo que es decir, no se logra en un solo curso. Tiene que ser, como dicen los instrumentos internacionales y las recomendaciones generales, cursos, medidas especiales integrales. Y para toda la sociedad. Porque hay medidas, digamos, medidas educativas que pueden salir de los fallos judiciales, que pueden salir de los protocolos y de los manuales de buenas prácticas en las organizaciones empresariales, de los sindicatos, y el desarrollo propio de la profesión de abogada o de abogado cuando quieren pedir la corrección de una realidad. Entonces, pienso que no son cursos parcializados, no es un cursito. No sé si le respondí, no sé si usted me dijo algo más. Sí, es exactamente la respuesta, entiendo que está completa. Vamos a otra pregunta, relacionada más con el estándar de igualdad, porque muchas veces se emplea la perspectiva de género sin reparar en cuestiones como la disidencia sexual, la raza, la diversidad funcional, multiculturalidad, etc. Digamos, también tendría esa capacitación que comprender el principio de igualdad y este tipo de distinciones, de diferencias. Mire, yo creo que dije dentro de la exposición, me referí al principio de igualdad y no discriminación, y también el derecho a ser diferente. El derecho a ser diferente.
Hay uno de los fallos que yo les mencioné, que es Artavia Murillo, creo que es contra Chile, y allí está muy desarrollado el tema de los grupos vulnerables y de aquellos grupos que son, digamos, que tienen una identidad de género. Para eso también tenemos las normas de identidad de género, del matrimonio igualitario. No nos olvidemos que el Código Civil ha constitucionalizado y ha elevado el tema de los derechos humanos en sus propias normas. Pero yo entiendo que, no sé cómo dijo al principio usted, Martín, repítame porque creo que me fui. Sí, cuestiones de igualdad, ¿sí? El principio de igualdad, que también tendría que contemplar estas capacitaciones, cuestiones como la disidencia sexual, de multiculturalidad, de Ah, raza. sí, sí. Sí, no, es lo que a ver, es lo que yo le decía recién, el derecho a ser Bien, diferente, por supuesto, por bien, supuesto. Mire, en ese caso que yo les contaba de Artavia Murillo versus Chile, o Atala Rifo, ya ahora me olvidé cuál es uno de los dos, que es el tema de una señora que tenía 3 hijas, que se separa de su esposo y después convive con su pareja que es del mismo sexo. Allí la sociedad chilena entendía que como era un matrimonio de personas de igual sexo, no se encontraban capacitadas para poder criar a esas niñas y que en definitiva por su condición sexual y por su condición, digamos, de personas que estaban juntas, podían causarle un daño a las niñas. Esos son prejuicios, son estereotipos, es decir, opiniones que no tienen no tienen ningún fundamento y no tienen un real conocimiento de lo que significa el derecho a ser diferente. bien. Bueno, aquí le formulo otra pregunta. Estas obligaciones de capacitación estaban en los instrumentos. Ahora, ha habido un tiempo que ha acaecido hasta que se desarrollan las capacitaciones en los centros formativos. ¿Podría haber más capacitaciones en los centros formativos de acuerdo a las obligaciones mencionadas? A ver, yo le voy a contar una pequeñísima historia a ustedes y a la persona que hace esa pregunta. Desde en el año 2009, se sancionó la Ley de Protección Integral, la Ley 26.485. Esto fue más o menos para febrero o marzo del año 2009 y en noviembre de ese mismo año apareció el fallo Campo Algodonero, creo que fue en noviembre más o menos. A partir de esa época, entre el 2010 y el 2011, yo recorrí el país, designada por la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, llevando la Ley de Protección Integral a todas las provincias, inclusive estuve visitando Córdoba en alguna oportunidad. ¿Esto qué significó? Que se dieron cursos y se explayó y se puso sobre la mesa lo que significaba la Ley 26.485, que creo que es el día de hoy. A veces hay muchas personas que no la comprenden, no acuden a las medidas que contemplan y a los principios que la rigen. ¿Esto qué le quiero decir? ¿Sirvió? Sí, pienso que sirvió, y sirvió mucho porque la Ley 26.485 fue llevada por todo el país. Ahora, de acuerdo a lo que usted me está preguntando, a la pregunta que me están haciendo, si se requiere un curso o no, o más cursos, dice, en los centros de capacitación, yo creo que hay que hacer un esfuerzo y que no tiene que ser un curso, tienen que ser programas. Los cursos aislados no sirven, tienen que ser programas y tiene que haber un espacio importante dedicado a tratar las cuestiones de género, pero con un programa, con una sistematización, porque como les dije también en algún momento, no se trata de conocer las normas en general los abogados y las abogadas estamos abocados al conocimiento de las normas, pero las personas que no son técnicas en la abogacía requieren otra cosa.
Y lo que se requiere es que en esos cursos, que además tienen que ser interdisciplinarios, o sea, hay que acudir a la sociología, hay que acudir a la psicología, que era lo que yo le decía casi al final. Yo me preguntaba, ¿cómo hago para contener a una persona que ha sido maltratada físicamente, que ha sido lastimada con esa ley de protección a las víctimas de violencia? Y yo para eso necesito cursos, programas de una capacitación, de una diplomatura que se extienda en el tiempo y que sea interdisciplinaria, que venga la sociología, que venga la psicología, que me enseñe y me explique cómo yo como persona puedo contener a otra y explicarle sus derechos y decirle lo que corresponde, lo que no corresponde y hacer un seguimiento. Entonces, no se trata de la cantidad, yo creo que se trata de la sistematización y que sean cursos o digamos programas de actividades continuadas en el tiempo. Bien, bueno. Creo que estoy volviendo a lo mismo, más o No, menos. no, pero está claro, muchas gracias. Acá un participante, José María Palacio, pregunta, en caso de violación a esta normativa, ¿se habilitaría acudir a la Corte Interamericana? Sí, pero cumpliendo todos los pasos. Ustedes saben que el procedimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es sencillo, o sea, hay que esperar que el fallo esté firme, que sea el último recurso, que llegue a la Corte y de esa manera se habilita a que vaya hasta la Corte Interamericana. O sea, hay todo un procedimiento, hay todo un procedimiento que hay que seguir cada uno de los pasos. Pero por supuesto que la violación a cualquiera de estos derechos que garantiza la Convención Americana, que garantiza ya ni siquiera la Convención Americana, es nuestra propia Constitución y el bloque federal constitucional que garantiza primero el derecho a la vida, y el derecho a la vida lo acompañan los otros derechos, el derecho a la dignidad, el derecho a trabajar, el derecho a alimentarse, el derecho a tener nuestro propio proyecto personal. Bien, bien. Acá también se piden de parte del asistente Paula Kelm algunos ejemplos concretos de medidas especiales. Mire, por ejemplo, lo más concreto que les voy a contar ahora, y acá apelo a a mi especialización, mire, yo creo que en algún momento nuestro Estado, nuestros legisladores van a tener que hacer algún ajuste en la ley de teletrabajo que ha sido recientemente reglamentada. ¿Y saben por qué? Porque acá hay un ejemplo concreto de lo que impacta, digamos, de cómo puede llegar a causar un impacto discriminatorio de una norma que aparentemente es neutra sobre las personas que se desempeñan en el teletrabajo. Mire, hay un artículo que dice que el teletrabajo, por supuesto no en época de pandemia, ¿no? Olvidémonos de la pandemia, que el trabajo puede ser realizado tanto en forma presencial como, digamos, combinando lo presencial con lo virtual, con el teletrabajo desde el domicilio privado. Pero hay otra norma que dice que las personas tienen que prestar su consentimiento en forma voluntaria y por escrito para desempeñarse como, digamos, desde su domicilio, desempeñarse en el teletrabajo. O sea, son presenciales, prestan su conformidad y los mandan a su domicilio a desempeñarse mediante el teletrabajo. Y hay otra norma que dice, bueno, esas personas que prestaron su consentimiento pueden en algún momento arrepentirse, volver para atrás y decir, señores, yo quiero volver al trabajo presencial. Pero hay otra norma que dice que quienes se iniciaron trabajando con el teletrabajo, que no tuvieron jamás trabajo presencial, no podrían volver atrás, no podrían pedir trabajo presencial. Y yo pienso, en mi opinión, que esta norma que no ha sido reglamentada y que habilita el trabajo mixto, se
contrapone con esta. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros comenzamos a trabajar en una empresa, no lo hacemos próximos a jubilarnos, generalmente somos las personas más jóvenes, 18, 20 años, comienzan a trabajar, y bueno, pero el proyecto de vida pasa en distintas etapas en la mujer o en el hombre que los va a conducir a, no sé, a casarse, a tener una pareja, a tener un matrimonio, a querer estudiar. Y entonces esa norma que aparenta ser neutra impacta principalmente en la mujer. ¿Y por qué digo que impacta principalmente en la mujer? Porque si una mujer joven no puede, porque se inició a trabajar mediante el sistema de teletrabajo, nunca lo hizo en forma presencial, y no puede pedirle a su empleadora volver al trabajo presencial, queda confinada a su domicilio por los siglos de los siglos, no tiene derecho a su proyecto de vida, porque va a ir creciendo, va a ir madurando, no va a poder participar digamos, acá tenemos techo de cristal, techo pegajoso, y esa frustración en el proyecto de la vida, porque nosotros comenzamos a trabajar a los 20, 21 años, 18 años, comenzamos a trabajar y tenemos toda una vida por delante. Entonces acá hay un ejemplo de cómo puede existir una norma neutra que impacta en la mujer. Pero usted me había pedido algo más, Martín, ¿qué fue lo que me dijo? Para dar otro ejemplo, porque esto se me ocurrió a mí en este momento. Sí, lo que le habían pedido en el chat eran... Otro ejemplo más, me dijo. Sí, ejemplos de medidas especiales, nada más que eso. No, bueno, de medidas especiales, revisar las normas. Y esto es a propósito de lo que les acabo de decir. Revisar las normas es una medida especial que recae sobre el Estado. Revisar las normas significa normas administrativas y normas jurídicas, pero esta es una tarea que recae sobre la magistratura. Cuando advierte que una norma contiene contiene un hecho discriminatorio, obviamente tiene que hacer un control de oficio de constitucionalidad y de convencionalidad. Pero también hay normas administrativas para revisar, y también en esas medidas especiales, por ejemplo, yo les cito el convenio 190 que alude a esas medidas especiales que yo diría que se pueden llegar a concretar en protocolos. Los protocolos digamos, en los lugares de trabajo, y ya salgo de la fábrica, de la oficina, en todos los lugares de trabajo tienen dos funciones, y esto como medida especial. Una que le dice a todas las personas cómo deben comportarse. Asiste, le dice también a la persona cómo va a ser asistida, cómo va a ser contenida y cómo va a ser asesorada. Pero el otro mensaje, y esto es importante porque acá hay una modificación de las conductas o se tiende a la modificación de la conducta, ese mensaje es que no se va a permitir ni se van a tolerar esas conductas discriminatorias o esos tratos, y estoy hablando acá, maltrato físico, maltrato psicológico, acoso sexual, en fin, todas esas cosas que ustedes conocen. Está claro. Aquí muchas gracias por la respuesta. Acá hay otra pregunta que habla respecto de la instancia de la acción penal, si estos mandatos son transversales, no se estaría desprotegiendo a la víctima en el sistema al trasladarle la decisión de instar o no la acción penal respecto de aquellos delitos que estén relacionados. ¿Me explico? Mire, yo de instancia penal, de penal, la verdad, no sé nada. Se los dije al principio, pero sí le quiero decir lo siguiente. Sí. Cualquier cuestión que impida que la persona sea resarcida es un incumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por nuestro Estado. Ustedes no se olviden, es prevenir, investigar, sancionar y reparar. Son las obligaciones del Estado, derivan de los derechos de respeto y garantía de la Convención Americana y de nuestro bloque federal constitucional. Así, si en lo que me están pidiendo esa posibilidad le causa un perjuicio, bueno, acá hay una violación, señores y señoras, yo no sé de penal, seguramente es una discusión
digamos, muy actual, y en el resto del seminario se lo van a poder explicar mejor que yo, pero yo Bien, pienso que el daño a la víctima hay que resarcirlo. No, los artilugios legales, ¿saben qué pasa con los artilugios legales? Ponen en letra muerta a los instrumentos internacionales, pactos y declaraciones. bien, bien. Muchas gracias. Hay otra pregunta que se ha activado muchísimo el interés. La decisión de la víctima, ¿sí? Muchas veces la víctima recurre al Estado eh, poniendo en conocimiento de lo que padece, la situación que está sufriendo. Entonces, muchas veces se le pregunta y no quiere someterse a procesos, se le dice, ¿usted quiere que este proceso vaya con acción penal, con todo lo demás? Y dice, no, no quiero, porque quiere evitar la revictimización que implica todo el proceso del Estado. Respecto de este punto de la revictimización estatal, institucional. La verdad que yo me pongo a pensar en esa mujer. ¿Sabe qué? Si nosotros tuviéramos un sistema judicial, que yo no tengo ninguna duda que funciona muy bien en todo el país, yo tengo la camiseta puesta del Poder Judicial porque estuve durante 42 años al servicio de la justicia. Tenemos muchos inconvenientes y el sistema judicial está realmente con muchas críticas, pero también es cierto que no se contemplan en esas críticas lo que se está padeciendo dentro de los sistemas judiciales, dentro de los poderes judiciales, principalmente la falta de recursos. Porque si a esa señora, yo un poco estoy pensando también en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, que atiende las 24 horas, los 365 días del año, y que da estos servicios integrales de asistencia a la víctima. Pero estoy pensando, por ejemplo, que si nosotros tuviéramos los recursos y los poderes judiciales tuvieran la forma de proteger verdaderamente a la mujer cuando asume esas decisiones es porque no se siente segura, no se siente acompañada. Le podemos ofrecer a la víctima y a sus hijos, por ejemplo, un alojamiento, una comida, un servicio especial, eh, superar todas las instancias procesales y penales de la manera más cómoda. Eh, Creo que todo inicia con un sistema judicial que debe darle una respuesta y que no la podemos dar ahora porque hay serios problemas, muchos problemas. Uno Bien, de ellos es esto. bien, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de la doctora profesora María Barberá de Rizo, María Cristina Barberá de Rizo, que hace una reflexión respecto de que podríamos empezar la capacitación formalmente en los hogares y en las salitas de jardín de infantes, eh, y hace esta pregunta: ¿es una nueva cultura o una cultura que ya estaba oculta y ahora se pone de manifiesto? ¿A qué se refiere? ¿Una cultura oculta? ¿Qué cultura oculta? Es decir, se está generando un cambio cultural profundo en Ahora relación... sí, sí, ahora lo entendí. No, no, por supuesto que hay un cambio cultural profundo. Escúchenme, no nos olvidemos el rol que se le atribuyó a la mujer históricamente, desde que se inició el mundo, la mujer estuvo relegada a un espacio, a un rol totalmente bajo subordinación y dominación del hombre. Y esto lo advertimos en el derecho, en los códigos, lo hemos advertido en todos los lugares. No, yo creo que hay una nueva cultura. Yo le cuento a la doctora que nosotros en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo durante mucho tiempo que yo estuve allí, dictamos los cursos de perspectiva de género para introducir la perspectiva de género en los sistemas judiciales,
que dependían de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y advertimos esto, que hay un cambio. ¿Por qué? Porque cuando el curso lo dábamos, por ejemplo, a los mayordomos, a los asistentes que no tenían, digamos, una categoría administrativa, realmente se veían muy sorprendidos porque tenían hijas mujeres y no habían hablado o no entendían cómo era esto de la subordinación al hombre. Después venían los jóvenes. En los últimos cursos que yo estuve en la Cámara, los jóvenes. Se notó ese cambio a raíz de introducir la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque los jóvenes inclusive hasta allá tenían un cambio de vocabulario. Fíjense de dónde surge esto del todes, compañeres y todos esos. O sea, hay un cambio y una modificación cultural que yo creo que ha empezado en el 2009. Bueno, en aquella época estaba la doctora Argibay, que inició este camino hacia adentro del Poder Judicial. Fíjense cuántos años han pasado, pero sí que es una modificación cultural. Escuché algo de los jardines de infantes, ¿saben qué? Y de la familia. Por supuesto que esto debe iniciarse en la familia. Lo que ocurre es que ahora creo que tenemos un problema dentro del seno de la familia que tiene que ver con el trabajo y donde hay que incorporar a los papás y a las mamás y decirles, por ejemplo, que también tienen que hacerse cargo de la educación de sus hijas e hijos y no todo hacia la escuela. Esto me lo enseñó mi papá. Digamos, es la educación que yo recibí en mi familia, dentro de mi familia, un sistema totalmente patriarcal, porque yo nací y me desarrollé en el sistema patriarcal, pero bueno, a mí me dieron ciertos parámetros que me hicieron caminar bien en la vida. Y ahora hay un problema con los niños y las niñas, donde los padres, por muchísimas razones, dejan que sus hijos sean únicamente educados digamos, encaminados en la escuela. Y no, esto tiene que surgir de la propia familia. Yo creo que es la propia familia la que tiene que discutir estas cuestiones y con los niños de chiquitos empezarles a enseñar algo que se llama respeto, no es otra cosa. Está claro, está claro. Una pregunta respecto de la discriminación, ¿sí? La discriminación, cuando se toma a través de conductas hostiles o agresivas, que implican un sometimiento o considerar al otro como un inferior, es apreciable externamente. Ahora, ¿qué pasa con la discriminación pasiva? Es decir, esa discriminación que no se exterioriza mediante conductas agresivas, sino a través, por ejemplo, de la ignorancia o la falta de respuesta ante un pedido, ni siquiera el establecimiento de un diálogo o una palabra de respuesta ante un pedido, le pregunta. La verdad que esas son las conductas que tenemos que modificar, es decir, todas las personas necesitan una respuesta, y una discriminación pasiva, no, la verdad que es la primera vez que lo escucho como discriminación pasiva, ahí perdonen la ignorancia, pero en realidad pienso que, que esto precisamente se funda en el respeto, es decir, toda persona espera una respuesta a su reclamo, de la manera que sea, no con el silencio. El silencio es el silencio que aprendimos en la Facultad de Derecho, el silencio administrativo, pero el silencio, digamos, el evadirse, porque me parece que en realidad el silencio y la falta de respuesta en este tipo de situaciones es nada más ni nada menos que tratar de esa manera de evadirse de sus propias responsabilidades. Esto lo vemos, por ejemplo, con las organizaciones empresariales y la parte trabajadora, cuando a la empleadora o al empleador se le dice que fulano o mengano me está acosando sexualmente y no no adopta ninguna medida y guarda silencio y le dice, no, seguí trabajando que seguramente es culpa tuya. Yo creo que esto es grave y esto merece las modificaciones. Bien.
Aquí hay una pregunta respecto de este fenómeno que se está observando en la sociedad de familias ensambladas, es decir, aquellos que vienen de transitar distintas relaciones de pareja con hijos, cada una de ellas, a la vez tienen los hijos de él, los hijos de ella, los hijos nuestros, y van transitando así. ¿Qué dificultades encuentra respecto de las situaciones de discriminación en esto? Bueno, tendría que saber qué tipo de discriminación hay. Yo me acuerdo de una película que se he visto, lo vi hace muchísimos años, los tuyos, los nuestros, los míos, que eran 18 hijos y un matrimonio. Y ahí se planteaban algunas situaciones de discriminación, se planteaban, pero en la escuela, por ejemplo. En la escuela, a veces cuando son de padres y madres diferentes, pueden haber situaciones de discriminación. Pero no se me ocurre en este momento, estoy tratando de darle una respuesta, pero pienso que primero que hay que respetar los hogares porque la civilización avanzó y nosotros ahora ya salimos del esquema clásico del matrimonio formal de hace, no sé, 15, 20 años atrás. Ahora nosotros estamos en otra situación donde se reconoce otra familia, otro tipo de familia. Se reconoce que hay familias diferentes que se pueden armar como lo deseen, es decir, entre hombre y mujer, mujer y mujer, hombre, hombre, es decir, estamos ante un nuevo concepto de familia. Ahora, si hay situaciones discriminatorias, y bueno, sí, puede ser que si hubiera un matrimonio o una pareja del mismo sexo, tengan situaciones de discriminación porque se ataca a los niños indirectamente, es un ataque a sus mamás o a sus papás. Otra cosa no se me ocurre decirle. Bien, bien, no, está clarísima la respuesta, muchas gracias. Aquí hay un Yo creo que ya aporte. estamos sobre la hora, Sí, Martín. sí, ya estamos sobre la hora. Quisiera, El último aporte nada más, que la discriminación, hay omisiones discriminatorias, en todo caso, y que toda discriminación sería activa. Esta es una reflexión de la profesora Natalia Monasterolo. Si estaría de acuerdo con esto. En este sentido sí, de por las supuesto, omisiones sí. discriminatorias. Bien. Sí, por supuesto. Bueno, desde ya le agradecemos, hemos trabajado mucho, ha sido intensa la actividad de las preguntas en el chat, les agradecemos significativamente su participación y haber llevado esta jornada sola, porque bueno, diferentes avatares de la vida lo han determinado así. Muchas gracias, ha sido sumamente clara. Y un placer compartir esta tarde con usted. No, muchísimas gracias a ustedes, a Laura, Martín, la verdad que me transmitió perfectamente bien las preguntas, espero haber cumplido con este compromiso y haber transmitido algunas inquietudes, tal vez alguna respuesta no ha sido la mejor ni la más adecuada, pero uno intenta desde todos los ángulos y más en un seminario de derecho penal, yo que soy especialista en derecho del trabajo, no es fácil. Yo le mando un gran abrazo a mi codisertante y espero que se recupere pronto, y la verdad que les agradezco a ustedes toda la ayuda que me han dado, que me han brindado, y bueno, nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, acá damos por finalizada la jornada de hoy. Queda habilitada el aula virtual también para cualquier consulta o duda. Bien, Laura, muchas gracias. Buenas tardes a todos.